Bueno, mi nombre es Ana Carolina Camelo Carrascal, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Valledupar. Me encuentro en el curso de Psicodiagnóstico de las Funciones Cognitivas. Empezamos hablando sobre la autoevaluación. ¿Cómo considera usted que fue su desempeño como estudiante durante la fase de profundización? Considero que fue excelente, ya que tuve buena organización de tiempo y comunicación con mis compañeras de trabajo. Puse todo de mí para aportar y aprender en el tema que se trató y lograr un buen resultado. Las fortalezas, responsabilidad, buena organización de tiempo y distribución de roles, dar excelentes resultados. Las oportunidades, buena comunicación, orientación y dinamización constante por parte de la tutora hacia el grupo, guías y trabajos bien explicadas y argumentadas. ¿Qué compromisos personales propone para mejorar y o perfeccionar su desempeño? Cumplir con todas las actividades puestas, socializar más con los compañeros y mejorar los resultados. Entramos en materia hablando un poco sobre los modelos de evaluación psicológica. Empezamos con el modelo psicométrico correlacional o de atributo. Los principales autores fueron Galton, Cattell y Binet. Otros representantes Eysen, Hathaway y Miken. Los supuestos teóricos del enfoque. Variables que determinan la conducta. Las conductas de las personas se pueden comparar con un grupo normativo de referencia. Los objetivos, la descripción, la clasificación y la predicción. Los métodos a utilizar correlacional. Las técnicas, cuestionario factorial de personalidad. Inventario de personalidad de Eysen, inventario multifásico de personalidad de Minnesota. En el área cognitiva cabe destacar las escalas Wechsler, los test de habilidades mentales primarias, los test de actitudes diferenciales, los test de matrices progresivas, entre otros. Los ámbitos de aplicación, el escolar, el industrial, el clínico y el investigativo. Las críticas que se hicieron fue los comentarios que ha recibido se centran en aspectos metodológicos, teóricos, ya que se puso entredicho la estabilidad de la conducta humana a través del tiempo y de las situaciones, especialmente de la teoría de los rasgos. Empezamos con el modelo médico-psiquiátrico. El origen. El modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los autores fueron Morey, Skinner y Blatchford. Supuestos teóricos del enfoque. Conducta determinada por variables intrapsíquicas o genético-biológicas. Sus objetivos fueron conocer el grado de afectación del sujeto, detectar factores etiológicos, históricos, biográficos, diferenciar trastornos orgánicos y funcionales, determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico, intervenir. El método a utilizar, se emplean fundamentalmente los tests. Las técnicas de evaluación, la observación, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas. El ámbito de aplicación fue el ámbito clínico, las críticas, murmuraciones sobre enfermedades subyacentes y su extrapolación al ámbito de la conducta. Rechazo a las nosologias psicopatológicas está en periodo de revisión. El modelo psicoanalítico o dinámico. Su origen, la perspectiva psicoanalítica tiene su origen en los presupuestos sustentados por el modelo de Freud sobre la personalidad y en el campo de la psicopatología en los trabajos pioneros de Charcot y Janet. Los autores fueron Charcot y Janet. Los supuestos teóricos del enfoque. La conducta es considerada como síntoma, conflicto intrapsíquico originado por la lucha entre las demandas que provienen de uno mismo y las exigencias del ambiente. Desarrollo de la persona desde el enfoque evolutivo y los componentes observables. Los objetivos.
los procesos y contenidos inconscientes, facilitar su evocación para poder efectuar su descripción y establecer su dinámica. La descripción de la estructura psíquica, en particular del yo, a través de la valoración de su fuerza y de los recursos defensivos a su servicio. La valoración de la accesibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico. Los métodos fue el método inductivo, el método clínico a partir de observaciones cualitativas, los métodos ideográficos, las técnicas utilizadas, la entrevista libre y semiestructurada, la asociación libre y las técnicas proyectivas. El ámbito de aplicación, el trasvase al campo educativo y el clínico. Las críticas. La crítica más relevante es la científica del paradigma, debido a que sus presupuestos no podían ser contrastados empíricamente. Las técnicas de evaluación, concretamente las proyectivas, centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo y escasa validez y fiabilidad. El modelo fenomenológico humanista y existencial. El origen. Iniciado por Husserl, la fenomenología y su derivación, el existencialismo configuró una concepción del hombre como el ser personal singular determinado por su propia percepción del mundo. En lo intelectual, generado por la fenomenología, surgieron los planteamientos de Roger en 1970, creador de la psicoterapia centrada en el cliente, así como las propuestas de Kelly en 1971, desde las que se considera que la conducta humana está determinada por los constructos personales o formas de anticipar el mundo. Los autores fueron Husserl, Rogers y Kelly. Los supuestos teóricos del enfoque. Conducta dada por la percepción sobre uno mismo y la realidad. Factores cognitivos y experiencia subjetiva. Los objetivos. No hay proceso diagnóstico, o sea, no se miden las cualidades del sujeto, pues implican juicios de valor y comparación con otros. La autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente, estrategias de resolución de problemas, tendencia a la autorrelación, potencial humano y motivación de crecimiento, los métodos, metodología inferencial e intuitiva. A partir de las verbalizaciones se intenta captar su mundo interno. Las técnicas utilizadas fueron la observación, la autoobservación, la entrevista libre, las técnicas subjetivas, el ámbito de aplicación, el ámbito clínico, educativo y psicología comunitaria. Empezamos con el modelo conductual. Su origen. Los inicios de la evaluación conductual están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson o Skinner son representativos de esta etapa. Autores: Westmeyer, Kampfer y Zaslow y Michel. Supuestos teóricos del enfoque. Se acepta únicamente como núcleo de análisis directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Sus objetivos fueron el control de la conducta. Los métodos: análisis de la conducta directamente observables, variables observables y motoras. Las técnicas: observación, tiene como característica el rigor en la cuantificación de los datos como primer paso hacia la identificación de condiciones que provocan o mantienen la conducta. En la experimentación se centra en la comprobación mediante manipulación de las variables independientes identificadas de los efectos que tales cambios produjeron a la conducta del sujeto. El ámbito de aplicación: ámbito de laboratorio, ámbito clínico, tratamiento de fobias, ámbito educativo, determinados aprendizajes y ámbito deportivas, entre otros. Las críticas: se ha mencionado reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores, pensamientos, imaginación, creatividad como objeto de estudio. El modelo mediacional conductismo de segunda generación. Su origen. El origen del enfoque se inicia con Hull, Tolman y Whittier. Tolman en 1951 planteó que la variable propósito o intención
era una variable interviniente de gran importancia. Sus autores fueron Hull, Tolman y Guthrie, Wolpe, Eisen y Bandura. Sus supuestos teóricos del enfoque: procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Dentro de esta posición pueden encontrarse nombres como Wolpe y Eisen, Bandura, los cuales explican la conducta en base a variables intermediarias capaces de ser sometidas a modificación mediante las técnicas adecuadas. Los objetivos: predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, controlarla. Los métodos: ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo y emocionales. Sus técnicas fueron las técnicas utilizadas, elaboraciones de cuestionarios referidos a temáticas muy diversas. El ámbito de aplicación fue el ámbito clínico, el educativo, las técnicas de modelamiento y de imitación, los ámbitos sociales, prevención de accidentes. Este método recibe críticas de los conductistas radicales, los cuales llaman la atención sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Seguimos con el modelo conductual cognitivo. Su origen se inicia con los enfoques mediacionales, abrieron el conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento conductual cognitivo cuyo interés era el estudio de los procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo, aquello que se siente o piensa un individuo. Sus autores fueron Ellis, Mahoney, Beck, Meichenbaum y Bandura. Sus supuestos teóricos del enfoque: las principales concepciones de esta perspectiva son que las personas desarrollan conductas y patrones afectivos a través del proceso cognitivo. Se supone isomorfismo entre procedimientos funcionales que activan a los procesos cognitivos y los de aprendizaje humano en el laboratorio. Sus objetivos: la interpretación del medio que hace un sujeto, expectativas, autoverbalización y autoinstrucción, tipo de habilidades y estrategias para enfrentarse con eficacia a situaciones problemáticas. Sus métodos utilizados fue hipotético y deductivo. Las técnicas: la observación directa de la conducta en su medio natural, autoinformes y las variables del ambiente, las del organismo y la propia conducta. Con este se identifican los pensamientos irracionales. Con este se evalúan las conductas motoras, cognitivas y fisiológicas. Teniendo en cuenta esto, se identifica por medio del comportamiento del individuo en su ambiente real sus conductas, valorando sus procesos cognitivos básicos y superiores para así evidenciar cómo está su desarrollo y las falencias que se hallan en los mismos. Muchas gracias. El modelo cognitivo se dio origen hacia los años 50 con el surgimiento de un nuevo enfoque, el cognitivismo o psicología cognitiva. Sus autores fueron Ibáñez, Bellow, Fernández, Ballesteros, Novak, Walking, entre otros. Sus supuestos teóricos del enfoque: el interés por los procesos cognitivos es inherente al desarrollo del modelo, especialmente los procesos mentales superiores. Se considera a la persona como un agente activo, otorga las variables cognitivas, se considera que la conducta está influida por una serie de procesos y estructuras mentales internas, es decir, es una función del mundo cognitivo de la persona. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente. Sus objetivos: el conocimiento de los procesos cognitivos que median sobre la conducta, conocer cómo piensa el ser humano. Sus métodos: la metodología experimental, observacional y correlacional. Las técnicas: autoinformes, por ejemplo, pensamiento en voz alta, test de situacionales, instrumentos de evaluación fisiológica, mapas conceptuales para el análisis de la organización del conocimiento, batería de evaluación de la inteligencia,
Los ámbitos de aplicación, el ámbito educativo, psicolingüísticos y de las neurociencias. Seguimos con el modelo del procesamiento de la información. Su origen, conjunción de la psicología experimental con la teoría y la tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. Sus autores fueron Feuerstein, Fernández, Ballesteros, Bollig y Day, entre otros. Los supuestos teóricos del enfoque se consideran al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como el interno, estados somáticos y mentales. En oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones, entre otras. La organización de la cognición descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas y procesos cognitivos. Sus objetivos: identificación de las estructuras y procesos cognitivos, variables que influyen en unas y otros. Sus métodos: método experimental, métodos correlacionales y observacionales. Sus técnicas: autoinformes, pensamientos en voz alta sobre los procesos mentales seguidos para resolver una tarea, y técnicas taquistoscópicas. Ámbito de aplicación: en evaluación clínica, en el contexto escolar, se intenta conocer e investigación. Las críticas: falta de validez ecológica de algunas investigaciones, no se ha logrado establecer un marco teórico que agrupe datos dispersos de investigaciones. Las técnicas se utilizan con la finalidad de evaluar procesos, sin embargo, varios investigadores señalan la dificultad de evaluar muchos de los procesos subyacentes a una tarea debido a que pueden ser inaccesibles al propio sujeto y por ello no puede dar información de los mismos mediante los autoinformes. El modelo ecoevaluativo. 3 tipos de evaluación: la evaluación del sujeto en su contexto, los ambientes significativos, evaluar cómo perciben las variables, analizar las relaciones funcionales entre comportamientos, obtener datos sobre las variables ambientales. El ambiente se evalúa en cada programa de acción propuesto. La evaluación en los contextos: el ambiente puede ser estudiado desde una perspectiva ideográfica, es decir, un concreto contexto habilitado puede ser evaluado con objetos aplicados de descripción, clasificación, predicción o para su modificación o cambio. En la evaluación valorativa de intervención en contexto encontramos el contexto general de pertenencia, el contexto de aplicación, el contexto diacrónico, el contexto de generalización. Aquí está la bibliografía de donde consultamos los modelos psicológicos de evaluación. Referente al otro punto sobre el modelo que escogemos para el caso de Sandra, el que aplicaremos en este caso será el modelo conductual cognitivo, ya que está centrado en la importancia dada de los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta, viéndose esta en las variables del ambiente, la del organismo y la propia conducta. Con esto podemos identificar los pensamientos tradicionales, con este se evalúan las conductas motoras, cognitivas y fisiológicas. Teniendo en cuenta esto, se identifica por medio del comportamiento del individuo en su ambiente real sus conductas, valorando sus procesos cognitivos básicos y superiores, para así evidenciar cómo está su desarrollo y la falencia en que se hallan en ellos mismos. Trabajaremos con este modelo ya que vemos que es el más adecuado para evaluar el caso de Sandra, que es una niña de 6 años, en donde evaluaremos su comportamiento con sus padres. Muchas gracias.